Alrededor del mundo, los sistemas pensionales han sido fuente constante de debate. Temas como el envejecimiento de la población, la informalidad laboral, el mantenimiento de subsidios insostenibles, entre otros temas, sugieren la necesidad de introducir reformas para ampliar la cobertura, para hacer esos sistemas más equitativos y para hacerlos más sostenibles en el tiempo. Además, el choque generado por la pandemia ha creado un apremio más, ¿no? Especialmente en aquellos países que estaban ya gastando mucha plata en los sistemas pensionales y ahora, precisamente por la pandemia, han tenido que aumentar su gasto. Teniendo en cuenta este panorama y con el fin de que nos cuente su visión, hemos invitado a la doctora Olivia Mitchell, experta mundial en el análisis de sistemas pensionales y planes para el retiro. La doctora Mitchell es economista de la Universidad de Harvard y cuenta con una maestría y un doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. También es profesora de Economía Empresarial y Políticas Públicas, así como de Gestión de Riesgos y Seguros. Como anécdota, un poco antes de esta presentación, hablamos con la doctora Mitchell, a quien conocíamos desde hace mucho tiempo, pero nunca nos había dicho que de adolescente vivió 4 años en Colombia y más aún, que estudió en el Colegio Nueva Granada. Doctora Mitchell, es un placer para nosotros tenerla en este congreso. Bienvenida y adelante con su presentación. Muchas gracias, señor Montenegro. Es un gran placer estar aquí con ustedes y para participar en esta conferencia tan fascinante. Mi tema hoy día tiene que ver con los desafíos que enfrentan los sistemas de pensiones globales y lo divido en 5 fuentes de riesgo para los sistemas de pensiones, de lo más micro a lo más macro. Así que tenemos los riesgos individuales, primero, que siempre tenemos en mente que la gente no ahorra suficiente, se jubila muy temprano, no sabe mucho de cosas financieras y después viven muchos años. Y así que todo eso se incluye en los riesgos individuales y voy a hablar más de esos en un minuto. También tenemos muy en mente los riesgos de los sistemas de pensiones que hemos visto ahora, con altos costos, falta de confianza, también, aunque no lo dice, la tentación de proveer retiros de esos sistemas. Tercero, los riesgos nacionales que tienen que ver con políticas monetarias y fiscales que cambian muy rápidamente y eso hace difícil para predecir cómo va a ser el sistema en el futuro. Y también hemos visto, por ejemplo, en la Argentina, riesgos políticos como la expropiación de la plata que han ahorrado la gente. Y últimamente, y muy importante en este tiempo de la COVID, riesgos globales que son muy difíciles para tratar de generalizar porque todos nos han influido este tipo de resultados. También implosiones del mercado de capital mundial y envejecimiento global. Bueno, comenzando con riesgos individuales, sabemos que mucha gente no ahorra suficiente, se jubila muy temprano y hay choques de salud que generan costos y resultados como uno no puede trabajar más. Y también el analfabetismo financiero. Hay maneras de mitigar este riesgo. Es esencial invertir en el capital humano, es decir, la educación y los conocimientos que tenga uno para poder generar ingresos durante su vida. También es importante invertir en la familia y la comunidad, porque ese tipo de network, de conexiones, puede ayudar mucho en la vida
en la tercera edad. Y también yo me concierno mucho con el conocimiento financiero, un poco más de eso en un momento. También se puede financiar el riesgo. Claramente es necesario ahorrar y invertir más. También hay un rol importante para los seguros. Por ejemplo, comprar rentas vitalicias para que uno no vive demasiado tiempo y gastar todos sus activos. Seguros de salud y cuidado de ancianos. Hemos hecho varios trabajos sobre el conocimiento financiero. Infelizmente, estos países que tengo no incluye Colombia, pero de todas maneras el patrón es similar. La primera barra refleja la gente de edad de 15 a 34 años, la verde de 35 a 54 y la última de la gente de edad de 55 y más. Y vemos que en algunos países, Alemania, por ejemplo, por lo menos el grupo mediano tiene conocimiento bastante alto en términos de conocimiento financiero. Pero Estados Unidos no sale muy bien, tampoco Hong Kong y China, que lógicamente no ha tenido mercados financieros por mucho tiempo, sale el peor. También aquí vemos la variación de conocimiento financiero entre países y economías. Aquí hay Chile, Perú y Brasil, no incluyeron Colombia, pero vemos que el conocimiento es bastante bajo para la población en general. Y eso es importante porque si uno no tiene conocimiento financiero, es muy difícil comprender por qué ahorrar, por qué invertir y cómo debe uno manejar los activos que tiene durante su periodo de jubilación. ¿Cómo lograr más conocimiento financiero? Yo creo que es esencial enseñar en el colegio y también en los lugares de trabajo, porque el mundo se está poniendo más y más complicado. Por ejemplo, estudiantes tomando préstamos, gente gastando mucha plata en tarjetas de crédito. Y productos de ahorro e inversión son cada vez más complicados, hipotecas complicadas y también ahora con pensiones autodirigidas. Eso requiere un mínimo de conocimiento financiero. Y no es suficiente enseñar gente hasta que se jubilan. Yo creo que es esencial también compartir este conocimiento financiero durante la jubilación, porque la gente hace decisiones muy complicadas durante ese periodo también. También tenemos que estar en cuenta que la edad de jubilación tendrá que aumentar en todos los países. Aquí a mano izquierda son las edades de jubilación de hombres, a la mano derecha de mujeres, y vemos las diamantes blancas, indica cuál es la edad de jubilación normal, y las barras azules indican cuál es lo efectivo, lo normal. Y vemos casi ningún país delimitado aquí tiene una edad de jubilación de casi 70 o más de 70, 75. Así que va a ser necesario, mientras que vivimos más años, que tendremos que jubilarnos más tarde, a los 65 o tal vez los 80. Cuando digo algo como eso, mucha gente se queja que, bueno, es difícil trabajar tanto tiempo, pero ha habido estudios que indican que mucha gente, no todos, pero mucha gente tiene capacidad sustancial para trabajar más años una vez que llega a los 55 o 60. Este estudio era solamente sobre hombres y indica, por ejemplo, que en la Gran Bretaña los hombres pueden trabajar 8 años más en promedio, dado que están en condición suficiente para poder seguir con su trabajo. Y eso ayudaría mucho la sostenibilidad, del retiro.
También es importante pensar cómo debe uno manejar sus activos durante su jubilación. Esta foto es de un playboy, un brasilero, no, perdón, era brasilero, que tenía mucha plata, era muy rico durante su vida, pero lo gastó todo antes de que se muriera. Y así que él le dijo a el New York Financial Times que el secreto de vivir bien es morir sin un centavo en el bolsillo, pero desafortunadamente no calculé bien. Y es importante en esta situación entender la probabilidad de vivir mucho tiempo. Estas barras indican cuál es la probabilidad de vivir hasta 90 años para al menos un miembro de una pareja. Suponíamos que el hombre tiene 65 años, su mujer tiene 60, y en el año 1975 la probabilidad que al menos uno sobreviviría hasta los 90 años era más o menos un tercio. Pero ahora estamos viendo que la probabilidad que al menos uno viviría hasta los 90 se ha incrementado por doble. Y eso indica que las rentas vitalicias son muy importantes para poder continuar el consumo durante el periodo de jubilación. También hablemos un poco sobre los riesgos de sistemas de pensiones. En casi todos los países donde yo he trabajado y visto, han habido sistemas de reparto. Y estos se han financiado por impuestos laborales generalmente. El problema en este mundo que tenemos, el mundo que se está envejeciendo muy rápido, es que la población no podrá sostener estos impuestos para soportar la gente que vive más y más años en su jubilación. Las pensiones capitalizadas han tenido bastante éxito, especialmente en Latinoamérica, pero ahora vemos que han sufrido debido a la baja rentabilidad del mercado, también poca densidad de contribución y bastante trabajo informal. Y ahora en muchos países, en Chile, en Perú especialmente, retiros adelantados. Y eso es bastante concerniente porque la gente va a llegar a su edad avanzada sin oportunidad para tener pensión. ¿Cómo es posible mitigar este riesgo? Yo creo que es necesario que los reguladores tienen un rol, pero también la educación financiera. Por ejemplo, si uno no se les explica cuál va a ser la implicancia del retiro cuando uno tenga 65 años, eso es una falta de comunicación y eso va definitivamente a hacer el retiro más peligroso. Tenemos que ahorrar más, tenemos más reservas. Algunos países han arreglado fondos de solvencia, pero muchas veces esas no son suficientes. Y aquí vemos lo que llamamos el pirámide de población. Y esto representa el Japón, uno de los países que se envejece más rápido en el mundo. Y antes era un pirámide donde los niños eran la mayoría, pero ahora vemos con el envejecimiento de la población que los ancianos o los de más edad son la mayoría, y eso no funciona bien cuando tenemos un sistema de reparto. Eso es solamente un gráfico para explicar cómo van los sistemas de reparto. Al principio, la generación cero no contribuye casi nada, pero recibe un beneficio, y esto es todo hipotético, ¿no? Y recibe 1,000 de la generación 1 que contribuye para mantener sus padres. Después, si la economía crece y la mano de obra crece, siempre va a poder incrementar ese beneficio
generación por generación. Y es fabuloso mientras que resulta bien. Pero ahora estamos en otro mundo donde la tasa de mano de obra es negativo en muchos casos y la productividad no crece suficientemente para poder generar esta continuación en sistema de reparto. Así que esto es el problema que confrontamos. También hace mucho tiempo las tasas de retorno son bajísimas. Esto es la tasa de bonos federales ajustado por inflación. Y hasta los 20 iban cayendo y ahora se predicen que las tasas van a ser negativos por tal vez mucho tiempo más. Y eso implica que es bastante difícil crecer sus activos cuando se ahorran. Problema que resulta es que tenemos que generar una tasa de reemplazo solamente con ahorros mucho más grandes. Miramos aquí la segunda columna. Si la tasa de retorno real es 3%, y uno comienza 40 años, a ahorrar 40 años en frente de jubilarse, uno solo tiene que ahorrar 11% del salario. Si espera hasta los, digamos, 45 años y no ahorra anteriormente, tiene que ahorrar más de un cuarto del salario, que es bastante mucho. Pero en este nuevo mundo de capital, de tasas de retorno muy bajos, si uno espera hasta los 20 años para empezar a ahorrar para la jubilación, tiene que ahorrar por lo menos un medio del salario. Y eso solo genera una tasa de reemplazo de 50%. Así que eso es muy obvio, es necesario ahorrar más, pero también es necesario trabajar mucho más para que generemos suficiente plata para jubilarse. Es difícil hablar de riesgos nacionales, ya sabemos que la inflación, el riesgo político es bastante alto. Lo más obvio es que es necesario mantener políticas monetarias y fiscales estables. Pero a veces es muy fácil decir eso en tiempos especialmente como ahora de pandemia, ha sido imposible en muchos casos. También hay gente que ya está tratando de generar nuevos productos financieros que pueden financiar estos riesgos en maneras diferentes. Por ejemplo, reasegurar estos riesgos globalmente. Pero es difícil si todos los países están también bajo estos riesgos, como en la pandemia. También ha habido rol para entidades internacionales, por ejemplo, el Banco Mundial y el IMF está emitiendo bonos catastróficos, que esto podría tal vez servir para ayudar países menos ricos cuando hay un shock nacional, pero tenemos que también tener en mente que un riesgo nacional se puede generar cuando los gobiernos controlan los activos de pensiones. Aquí vemos, por ejemplo, en China, el color rojo indica qué porcentaje de los activos es bajo el control del gobierno y qué porcentaje, mucho menos, en naranja, que es bajo el control privado. Y claro que varía la proporción en cada país, pero muchas veces vemos que cuando el gobierno controla mucho de los activos, inviertan demasiado en bonos de gobierno, no son transparentes, también inviertan demasiado en acciones locales y a veces hay fraude y desconfianza pública. Y eso es un gran problema. Finalmente, mirando los riesgos globales, ahora vemos que, como dice el IMF,
que la proyección es que, por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe va a ser la tasa de crecimiento en el año siguiente va a ser 3,1, que bueno, es mejor que hace en 2020, pero tampoco va a ser suficiente para poder arreglar todo lo que ha resultado después de la pandemia. Y también vemos que pese a la COVID, la longevidad seguirá aumentando. Es decir, mucha gente me ha preguntado, mira, con tanta gente, especialmente los más viejos, muriendo con la COVID, ¿eso no podrá aliviar un poco la presión sobre sistemas de pensión? Pero si uno habla con los actuarios, ellos predicen que el crecimiento de la población centenario, que tiene al menos 100 años, va a continuar creciendo y eso no va a generar mucho alivio para los sistemas de pensiones. Perdón. Así que, para concluir, yo creo que es bastante importante gestionar mejor el riesgo de la vejez en todos los niveles del cual he hablado. Y en principio tenemos que reinventar la vejez. Es decir, hoy día los 60 o 70 años y aún 80 años no se debe considerar viejo. Y ¿cómo podemos llegar a este cambio de actitud? Es necesario fortalecer el capital humano y trabajar más años, mucho más. También invertir en la alfabetización financiera por todas las razones que he dicho. También ahorrar más, invertir más y, claro, diversificar mejor. Y asegurar contra la longevidad con rentas vitalicias para que uno no debe o no puede sobrevivir sus activos. Y últimamente, reestructurar las pensiones públicas y privadas. Así que tenemos que inventar una nueva estructura económica para un mundo que continuará envejeciendo. Educar mejor, crear mejores productos financieros y incentivar el trabajo por más años. Quería concluir con un poco de un comentario sobre una nueva asociación que hemos fundado, se llama IPRA, Asociación Internacional de Investigación de Pensiones, y aquí tiene su dirección en el web. Es un grupo que hemos fundado con la OECD para mejorar la calidad y el impacto de las investigaciones sobre pensiones y temas relacionados. Y la visión es ser una voz global sobre pensiones y la jubilación. Y los valores son promover la amplitud, la originalidad y el pensamiento desafiante para todos. Así que los invito a acercarse a ese sitio y yo creo que les van a interesar. Y por final, muchas gracias. Si desea más información, el grupo que tengo yo se llama Pension Research Council. Y tenemos ahí un grupo de estudios y libros que uno puede bajar sin pagar para ver qué tipo de cuestiones les interesan y qué tipo de políticas van a ser útil. Muchas gracias.